decir, bueno, a ver, le damos un poco de lugar a este pedazo de cultura que a veces dejamos en la librería. Y sí, en este caso de la persona que hablamos que se nos fue esta semana fue un escritor, guionista y director de cine estadounidense, hablamos de Paul Auster, y sobre él va a referirse, nos va a contar los detalles de su vida y obra, el gran Fede Pasos. Hola Fede, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Buenas. usted, primero y principal, déjenme felicitarlo por el reel que subió a las redes del Destape con su presencia hablando del juego del PC Fútbol. Me encantó. Ay, no Me lo pareció vi. brillante, brillante, Ahí está, Fede sí. Pasos. Lo Muy bien. pueden encontrar en el Instagram y en el TikTok del Destape Web. Estuvimos hablando del PC Fútbol con la excusa de que se está por lanzar una nueva versión del PC Fútbol. Recuerdo aquellas horas que Hermoso. pasamos diciendo con el juego de manager futbolístico por excelencia, que es el PC Fútbol. Gracias, Nico. No, una locura. Vayan a las redes en el Destape, las redes del Destape Radio, eso, del Destape Web. Ya me olvidé, perdón. Las redes del Destape Radio. Destape Web. Ah, el Destape Web. En las Destape redes del Web. Destape Web lo van a encontrar y van a apreciar un montón de cosas que hemos vivido seguramente los que tenemos esta edad. No los de Fede Paso, que son un poco más jóvenes, pero igual lo jugó Fede Paso, lo jugó. Sí, llegué. Llegó. Llegué en casas de amigos, sobre todo. Ahí a armar equipos, hacer Bien. compras, inversiones de club. Es muy lindo el Bien. PC Fútbol. Bueno, pero ahora hablaremos de esta gran pérdida que ha tenido el mundo literario, el mundo artístico, diría más que literario, que es el fallecimiento de Paul Auster. Es por ahí un poco difícil encasillarlo, aunque era un hombre que se caracterizó por el absurdismo de alguna manera, ¿no? Hay algo de eso también porque suele catalogárselo como el escritor del azar, el escritor de la Claro. contingencia, el escritor del azar, y el azar muchas veces se presenta en forma absurda, Sí. ¿no? Y hace que incluso la vida nos parezca absurda. Entonces tiene que ver con eso. Sí, falleció Paul Auster el miércoles de cáncer. Era algo que estaba en el radar y no, digamos, se sabe desde hace más de un año que Paul Auster estaba enfrentando un cáncer de pulmón, lo había comunicado su mujer, Siri Husbeth, que también es una mujer de las letras, a través de sus redes sociales, de Instagram, que estaba padeciendo cáncer. Pero bueno, si bien se tenía esta información, no se sabía que ya estaba atravesando un estado terminal, con lo que sorprendió bastante, no solamente al mundo de las letras, sino a los lectores en general, su fallecimiento, un lector muy leído. Creo que para estas latitudes del mundo su nombre está muy pegado al de la editorial Anagrama, ¿no? La editorial catalana, que es la que principalmente edita a Paul Auster en castellano, y era medio un autor típico de Anagrama, Paul Auster, ¿no? Cuando Claro. vos vas a una librería y ves los anaqueles de esa editorial, tan característicos por sus colores y tal, Paul Auster está muy presente y es muy leído también en este país, en Argentina, en las redes sociales se lo levantó muchos fragmentos, muchos recuerdos de experiencias leyendo a este autor neoyorquino, nacido en 1947, que por supuesto que es una lástima desde ya como todas y es una pérdida para las letras. Había publicado un libro el año pasado en el que se empieza a despedir de alguna manera. Cuentan que ya hay algunas cosas que se pueden encontrar como despedidas, aunque siempre es una literatura muy reflexiva la de Paul Auster, muy sesuda, muy pensando el devenir de uno mismo en el marco de una vida tan compleja que es la de las sociedades capitalistas, con lo que uno puede encontrar mensajes de muerte permanentemente en la obra de Paul Auster. Puede ser en el último libro, como puede ser en anteriores, como el que traje yo hoy, que es La invención de la soledad. Pero bueno, de todos modos, es una obra completa, la de Paul Auster, ¿no? Sí, claro. Es una lástima su pérdida, como la de cualquier pérdida de cualquier ser humano y sobre todo un gran artista, pero una obra muy frondosa, digamos. Para leer tenemos a lo Pavote, ¿no? Claro. Tenemos más de 20 novelas, ¿no? Un maestro de la narrativa y un tipo totalmente apegado. Es de esos autores, que los hay, y muchos, que cuentan su aldea, ¿no? Claro. Eso de pinta tu aldea y describirás el mundo. Bueno, en este caso la aldea de Paul Auster es Nueva York, ¿no? Él es nacido en Newark en 1947, Newark, Nueva Jersey, ahí pegadito a Nueva York. Sí. Él nació en la ciudad en la que transcurren Los Sopranos. Así que si alguien vio Los Sopranos, ahí ya nos podemos hacer una idea de cuál es el universo de Paul Auster. Claro.
Claro, claro. Vivió mucho tiempo en Francia también, ¿no? Viajó varias veces a Francia, leí que laburó de petrolero y que en parte, bueno, él había arrancado, si mal no recuerdo, con la poesía, Fede, y que también en un suceso bastante particular empezó a poder, su primera obra la escribió sin demasiado éxito, su primera obra literaria, y que después el fallecimiento de su papá devino en una herencia que a él le quedó, que le permitió tener más dinero y más plata para pagar deudas y para tener más tiempo para escribir. Y eso lo ayudó de alguna manera, esa herencia y esa pérdida de su papá, para poder desarrollar mejor su obra con la que empezó a tener mucho más éxito. Exactamente. Los primeros años de Paul Auster, la juventud de Paul Auster es poeta aficionado, Claro. poeta que no la pega como la inmensa mayoría de los poetas del mundo, Obvio. joven, que se desarrollaba en la comunidad judía de Nueva York sobre todo, Sí. y traductor profesional. Claro. Porque Paul Auster, que es hijo de la pequeña burguesía neoyorquina, es un tipo enviado a academias de alto prestigio y que fue formado en más de un idioma, incluso italiano, por ejemplo, pero su segunda lengua fue el francés. Claro. Y ha hecho muchísimas traducciones en su juventud, en sus primeros años, por ejemplo, de autores como Jean-Paul Sartre, ¿no? Hay muchas editoriales que tienen traducciones al inglés de autores franceses traducidos por Paul Auster. Bueno, esto también pasa con autores argentinos como Cortázar, por ejemplo, ¿no? Julio Cortázar es el primer traductor de Edgar Allan Poe en habla hispana, por ejemplo, ese tipo de cosas que tienen también los grandes autores, bueno, que además, bueno, leen en primera mano, ¿viste? Que dicen que es muy, muy distinto leer a un autor traducido que leerlo en su lengua original. Bueno, por lo menos lo que es italiano y francés, Paul Auster los leía de primera mano. Después sí sucede esto que vos decís, tras el fallecimiento de su padre, y en 1982 publica este libro sobre el padre, La invención de la soledad, al que me aventuré esta semana, en la que decidimos homenajear a Paul Auster para ver qué onda, no sin miedo, ¿no? Porque es un libro que habla sobre la pérdida del padre, y dije, bueno, ¿dónde vamos a terminar con esto? Claro. Porque, bueno, habiendo atravesado una situación así es un poco fuerte, pero bueno, también este libro se centra mucho en el duelo universal que significa la pérdida de un padre para cada uno, en lo que es la personalidad del padre de Paul Auster, que mamita lo que debe haber sufrido este señor con ese padre, porque es un padre muy complicado el que tuvo Paul Auster. Y acá también hay una especie de círculo que se fue cerrando de a poquito hasta llegar a los últimos días de Paul Auster, porque antes de ir a la invención de la soledad vale destacar la tragedia familiar que sufrió Paul Auster en los últimos años, con la pérdida de su nieta. Muere su nieta de muy chiquita a causa de una ingesta de drogas, ¿no? Por parte de su hijo, que también sufría una adicción muy fuerte a la heroína y fallece pocos meses después de su hija. O sea, Paul Auster pierde a la nieta y al hijo en pocos meses. Tremendo. ¿No? Además, después termina sufriendo una enfermedad muy fuerte, pero no es cuestión de hablar de lo que uno no sabe, pero hay una relación entre el cáncer y la emocionalidad. Sí, claro. Hay una relación. La ciencia lo avala. Claro. Entonces Paul Auster estaba en ese contexto, ¿no? Una vida muy marcada por las tragedias familiares y de filiaciones que, yendo para arriba en el árbol genealógico, se cuentan en La invención de la soledad, que bueno, esto, ¿no? La historia de Samuel Auster, el papá de Paul Auster, que tenía una vida normal y de un día para el otro muere. Entonces el tipo se encuentra con la muerte de su padre totalmente espontánea, totalmente sorprendente, y bueno, empieza a desandar su camino emocional en la tormentosa relación con su padre, que termina deviniendo en la muerte de su abuelo, que fue asesinado por su abuela. Entonces hay un lío bárbaro filial. Qué quilombo eso, que hace que la historia de Paul Auster sea muy, muy, muy tormentosa. Es un libro de 1982 de un género narrativa, novela, pero que a mí la que más me cierra, que escuché por ahí que algunos lo mencionaban, es autoficción, que es algo que vamos a encontrar asiduamente en Paul Auster, que es esto de que el protagonista principal de su obra es él y los avatares de su propia vida. No sin condimentos de ficción. A veces las historias se terminan yendo para otro lado, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que fue la vida de Paul Auster, pero siempre por lo menos arranca por ahí.
Entonces, hay una cosa de que la materia prima del arte de Paul Auster es él mismo y los avatares de su vida. Y en La invención de la soledad lo encontramos de una manera muy gráfica, porque es la historia de su padre, sobre todo la primera parte del libro. Es un libro muy corto, que tiene Sí. 100 y pico de páginas, pero que se divide en dos partes. La historia de su padre y después el libro de la memoria, donde la cosa se empieza a poner más abstracta, se bifurca esta historia y termina, bueno, los devaneos emocionales del propio Paul Auster a través de un libro en el que va buscando contingencias de la historia, de las historias individuales de los grandes personajes de la historia, que lo recuerden a su historia. Entonces, la segunda parte por ahí se pone un poquito más complicada, hay como más hojarasca en el libro, pero la primera parte es realmente demoledora, es muy buena y tiene la mejor descripción de un tipo tacaño que yo encontré en mi vida. A O sea, ver. es el padre de Paul Auster era muy tacaño, muy tacaño a niveles extremos, era un poco huraño, un poco ermitaño, que no podía disfrutar de las cosas si no eran gratis / muy baratas. Claro, y tenía mucha guita por lo que dijiste, ¿no? Era de la burguesía, además. Y tenía mucha guita. Y tenía mucha guita porque era agente inmobiliario y sabía hacer la guita. Claro. E incluso sabía cómo tratar a sus inquilinos, que bueno, es una rarísima Mira. avis en el mundo, ¿no? Como sabemos todos los inquilinos Sí, del sí, mundo. sí. Pero el padre de Paul Auster sí sabía hacerlo. Sin embargo, era un rata total, pero con su vida. Claro. Con su vida. Por ejemplo, Paul Auster, esas 3-4 páginas que describe la relación de su padre con el dinero son Excelente. increíbles. Y en cosas como, por ejemplo, que bueno, cuando iban a comer, cuando lo llevaba a comer, las pocas veces que iban a comer y Paul Auster chiquito tiene el menú en la mano, sabía que tenía que elegir lo más barato y sabía que iba a pasar cuando elija lo más barato, que el padre le iba a decir, buena elección. Bueno, ese tipo de cosas, Wow. cómo se viste, es increíble ese momento, a mí es lo que más me quedo, de un libro duro, por ahí. También hable un poco de la lectura que hizo uno personal y particular, porque es un libro muy duro, que habla de una circunstancia tremenda, y sin embargo yo por ahí me quedo un poco con esto, que es un poco lo más simpático, aunque también es exasperante porque el tipo vive en función del ahorro. Y esa descripción es la que vos decías que es lo que más te llamó la atención de un tipo tacaño, esto de cómo tener que elegir el menú barato, por ejemplo. Por ejemplo. Mirá vos. Me encantó. Me pareció maravilloso eso. O sea, felicitaciones por elegir lo más barato. Sí, claro. Después pasa esto del azar, ¿no? Que yo he leído a Paul Auster antes de agarrar esta novela otras veces, y me pasa eso de que llega un momento donde yo me entro a confundir en la lectura, que empiezo a decir, ¿qué onda? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Porque el azar es el componente en el que siempre termina derivando, por lo menos los libros que yo leí de Paul Auster, ¿no? La cuestión de lo imprevisto y que termina llevando las historias hacia otros lugares, ¿no? Claro. Uno termina como arrojado hacia el otro extremo de lo que se viene contando. Eso pasa mucho con Paul Auster. ¿Ustedes leyeron alguna vez alguna obra de Auster? Yo creo que no. Yo he leído el que estás mencionando vos, La invención de la soledad, y sí, tiene esto mucho de muy azaroso. Es una manera, me parece que a partir de la poesía del propio Auster, es un tipo que parece simple, pero que generalmente complica las cosas en los relatos, como vos decís, de historias dentro de la historia, ¿no? Mucho espejismo también que se encuentra por allí. Así que es un tipo que siempre ha sido caracterizado, como vos decías, de azaroso, un tipo que cuestiona mucho la identidad, ¿no? En especial en esa trilogía de Nueva York, si se quiere. Así que sí. Y como vos decías, eso es lo más afamado de él. Claro, y como vos decías, es un tipo que pinta la aldea, habla mucho de Nueva York, sobre todo por esa trilogía, un tipo cuestionado en diversas oportunidades por ese azar también, ¿no? Las críticas le han caído y mucho por ser un tipo que se iba de un extremo al otro por el azar por el cual él se dejaba escribir. O escribía. Sí, pero bueno, tiene su reconocimiento no solo editorial porque ha vendido muchísimo y ahora va a vender mucho más. Claro. Esas críticas, perdón, él las explica también, ¿no? A través de un libro, el dossier Paul Auster, explica un poco cómo encara y cómo enfrenta todas esas críticas que le caen a él a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Por parte de la prensa, de la gente especializada, pero utiliza ese libro como para responder también. Sí, su relación con la crítica fue más esquiva en los 80, cuando él empieza a pegar, y en los 90. Pero a fines de los 90
es nombrado Caballero De la de Orden. las Artes por parte del gobierno de Francia, que ese es Sí. uno de los premios literarios más grandes que puede recibir un artista. Y después también gana otro premio importante en España, perdón, no llegó a ganar el Nobel, pero bueno, en las últimas 2 décadas Paul Auster termina siendo, no sé si canon, porque los tiempos de la literatura son tan largos que por ahí todavía no sea un escritor así de esos indiscutible, pero está en camino a hacerlo, digamos, ¿no? El Sí. final de Paul Auster es un final muy reconocido por el mundo Claro. literario y muy leído en todo el mundo. Un autor muy leído en todo el mundo. Sí. Sus principales referencias literarias son Cervantes, Mira. en boca de él, digo, ¿no? Beckett, Claro. Uf. Samuel Beckett Sí. y Emily Bront. Mira. Él dice, lo mejor que yo leí en mi vida es Emily Bront. La descubrí de joven y sigue siendo mi principal influencia literaria. Así que para conocer el universo Paul Auster, por ahí hay que ir ahí, ¿no? A Claro. esos 3 autores. Los 2 primeros mega archi recontra clásicos. La última es una autora que se está empezando a leer más en nuestros días. Si bien obviamente también es un clásico, Sí. yo recién ahora empiezo a ver a Emily Bront por todos lados. Bueno, tiene que ver también, ¿no? Claro. Con que las mujeres ahora son más leídas que antes. Seguro, Eso, por seguro. supuesto que tiene mucho que ver. Pero por ahí viene el universo de influencias de este gran autor que bueno, falleció esta semana. Mi novia Lucía me decía, hoy hablábamos de Paul Auster y que tiene más o menos 30 obras, dijiste, Fede, ¿no? Ella me decía que leyó de las 30 aproximadamente 20, pero que sin embargo que con el paso del tiempo se empezó a desencontrar con Paul Auster. La pregunta que se hacía a ella era si ella había crecido y cambiado o si Paul Auster efectivamente había dado un vuelco tan importante porque era su autor favorito en un momento y en los últimos libros no le había gustado demasiado, entonces la pregunta seguramente sea un mix de las dos cosas o por ahí más personal de ella, pero que había dejado de gustarle un poco el sentido de hacia dónde iba la búsqueda de Paul Auster en las últimas obras que había publicado. Bueno, vos sabés que eso a mí me pasa mucho, ¿eh? O sea, por ahí eso de que con el correr de la obra me va gustando menos o más, o va cambiando mi apreciación, me pasa más con la música. Claro, sí, sí. Pero sí me pasa que me cuesta mucho tirarte un top 5 o top 3 de libros favoritos de la vida, porque siento como que cambié mucho yo y es algo que se puede definir en Según cuanto la a época. por día, Sí, por claro. semana, por mes. Hoy son estos 3. Sí. Hoy es Nick A no Gaturro, ser que ponele, pero... lo que yo haga es una lectura retrospectiva de cómo me pegó a mí en mi vida, en ese momento de mi vida. Claro. Claro. Entonces, si yo vuelvo a las obras que me marcaron por ahí, hoy no me gustan tanto. Seguro. Uno no se baña 2 veces en un mismo río. No, totalmente, totalmente. Bueno, Fede Pasos, este libro y los de Paul Auster los conseguimos fácilmente en las librerías, ¿no? Y también en formatos. Sí, yo lo encontré en PDF, Ajá. como Gran siempre, amigo, gran el amigo viejo y Pedro. querido PDF en el ebook. Muy Pero sí, se consigue muy fácil. Conseguir usados de Paul Auster por ahí no es tan común. Ah, mira. Sí los que fueron publicados por Anagrama Página 12, por ejemplo, Claro. Leviatán, Leviatán. Claro. Leviatán, que es una de sus obras, Ujú. de los años 2000, Sí, lo más nuevo. muy influenciado por lo que fue toda la paranoia terrorista post 11S. Claro. Hubo una edición barata, muy popular, editado por el diario Página 12 y Anagrama, que se consigue fácil en Corrientes, y después todo lo demás también se consigue muy fácil, pero por ahí tengas que abrir el grilo. Muy bien, muy bien. Busquen a Paul Auster Dicho de alguna manera. porque además ideológicamente era un tipo interesante, un defensor de libertades que se negó a visitar países que no tienen leyes democráticas, según él. Fue uno de los que encabezó Con la- Turquía pasó Con eso. Turquía pasó eso, no quiso ir, lo invitaron y no quiso ir ni a Turquía, pasó algo con China también, pero en Turquía rechazó directamente la invitación. Y lo mismo había pasado en cuanto a los artistas que se manifestaban en contra de Donald Trump, ¿no? Y la presidencia, él fue uno de los que encabezó también ese movimiento antitrumpista en los Estados Unidos. Así que un tipo interesante también desde ese punto de vista. Sí, mayormente la intelectualidad y las artes, Ujú. y además el complejo de entretenimiento de los Estados Unidos, Sí, son más cercanos al Partido Demócrata. claro. Sí. Y con Trump realmente han estado horrorizados durante su presidencia y también en el post. Y todo indica que se viene. Se viene. Viene galopando derecho Donald Trump. Así que Sí. Paul Auster dijo, nos vemos en Me voy, Disney, ya está. porque parece que está volviendo No Donald. quiero volver a ver esto, amigo. Bueno, Parece que es un factor común igual, ¿no? En el mundo. olvídate, todo se repite. Amigo, lo seguimos en @pasos_con_z_ en las redes. También vayan a las redes del Destape Radio y ahí van a ver al amigo Fede Pasos en versión gamer.
pero si no, obviamente ahí en Pasos con Z-bajo y obviamente en su canal de YouTube para diferentes videos y reseñas que hace usted, ¿no? Obviamente. Sí, en mi canal de YouTube, que les pido que se suscriban y que vayan a verlo, a chusmearlo, es Federico Pasos, que me busquen en YouTube, Federico Pasos. Tengo un podcast que se llama Literatura en Caliente y esta semana edité un episodio y lo publiqué sobre la no visita de Javier Milei a la Feria del Libro. En el podcast yo comento libros, hago algo parecido a lo que hago los sábados, pero de vez en cuando hay alguna polémica literaria o que tiene que ver con el universo de los libros, sacamos un episodio, así que fuimos analizando este tema de que Milei se bajó de la Feria del Libro, le han hecho una maravillosa jugada y enrolló los trapos, va a terminar presentando su libro en el Luna Park, así que todo ese análisis lo pueden encontrar ahí en mi canal Federico Pasos. Con nuestra plata en el Luna Park. Ahí ya lo estoy siguiendo, Fedepa, ahí me suscribí a su canal de YouTube, no sé cómo le da la vida para hacer tantas cosas a Fede Pasos, pero bueno, se las arregle muy bien. Gracias, amigo, encima nos da su tiempo aquí en Cápsula. Un abrazo grande. A ustedes, les mando un beso. Hoy 4 de mayo, aguante Star Wars. May the Force be with you, amigo Pasos. Sí, señor, hoy es el día de Star Wars y el día del alfajor, de la semana del alfajor, así que le mandamos un gran abrazo. Que le vaya bien. Adiós, chicos. Fede Pasos con su cápsula dedicada a la actualidad, a la literatura, a los grandes personajes de la literatura, por aquí, por Cápsula, a las 5 menos 20 de la tarde. Escuchamos una canción y a la vuelta les decimos quién se lleva los vinos. Él es Doppelgangs, más conocido como Simón Poxirrán para mí. Y esta canción la hace junto a Angie, se llama Todo o Nada. Linda para bailar la tarde. Ya se viene una nueva recorrida en un rato de Macámara. Tenemos mucho más hasta las 7:30, como siempre aquí en el Destape en Cápsula Radio. El agua es un espejo.